Y pues continuamos en la quinta semana de la salud. Esta semana hemos estado abordando temas que consideramos trascendentes, tanto en la salud femenina como en la masculina. Y nos acompaña esta tarde el psicólogo Fabián, que nos va a hacer favor de abordar un poquito en relación a qué pasa con los hombres desde su salud, desde la parte psicológica y además sobre un área sobre un grupo muy específico de hombres que él atiende y que ciertamente es importante tener esa mirada desde la salud masculina. ¿Va que va? Bueno, pues nos acompaña la psicóloga Ruth del Departamento Psicopedagógico y también Miriam que nos estará haciendo el favor de interpretarles a nuestra comunidad sorda, ¿vale? Bueno, cuéntanos un poquito, Fabián, desde tu punto de vista profesional. ¿A qué se debe que los hombres muestren poco interés en su salud en general? Que primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, por su generosidad. Este, ah, bueno, para responder a esta pregunta me gustaría hablar sobre un concepto que en la actualidad las literaturas sobre las ciencias de la salud han tenido muchos avances, pero se sigue teniendo como alguna especie de confusión y se utiliza como lo mismo o sinónimo de otro. Y este es el género. Cuando una persona asiste, no sé, al médico y llenamos los formularios, en ocasiones nos encontramos con, no sé, cuando pones el sexo, dice masculino o femenino o dice género y y en las opciones habla de mujer y masculino. Entonces, desde ahí existe ya como una confusión y se utiliza el género como sinónimo de sexo o viceversa. Entonces, es como si estuviera uno por encima del otro. Y bueno, ¿qué es el género? El género es un constructo social que no es estático, sino que varía y este va a variar entre culturas, sociedades, países, yo diría que incluso hasta entre colonias y entre los mismos miembros de la familia van a tener su propio concepto de masculinidad, por ejemplo, de lo que es la feminidad. ¿Y qué es el sexo? Solamente son las características eh, físicas, anatómicas y fisiológicas que hay entre los hombres y las mujeres. Pero ¿por qué menciono estos dos conceptos? Porque a la hora de nosotros ver a una persona, nos basamos más sobre el sexo que el género. Entonces, desde allí ya estamos imposibilitando o mermando el apoyo que se le pudiera dar a un hombre o a una mujer. Estas diferencias también están arraigadas a la educación, a la forma en la que fuimos criados, y al mismo contexto. A las mujeres por lo general se les educa para la sumisión o para la subordinación al patriarcado, se les educaba de esa manera, mientras que a los hombres se les educa para estar siempre manifestando fuerza física y que no son débiles. Entonces, toman más riesgos y por ende no le toman tanta atención a su salud como lo haría una mujer o como lo hacen las mujeres. Este, digamos que la visión de un hombre cis heterosexual tradicional sería un hombre que no tiene hábitos de salud ah, que lo favorezcan o no tendría hábitos saludables. Y en la actualidad, por ejemplo, algunos de los, de, de los consumos que hay mayormente sobre alcohol y el tabaco, pues lo producen los hombres. Y a la hora de, por ejemplo, de conducir también, son los hombres los que toman más situaciones de riesgo que las mujeres. Incluso
el cuidado de la piel no lo toman en cuenta, o sea, y se les mencionas como, ay, que utiliza crema solar y no la utilizan. Entonces, digamos que la concepción de un hombre heterosexual cis sobre la salud sería no tener hábitos saludables y por ende no tomar acciones o ir al médico. Claro, porque tiene que ver con todo este constructo que nos explicas, Ujú. ¿no? Y que al final Sí, del día que pareciera que por ser hombres tenemos el escudo protector, ¿no? Ante la salud y ante todo lo que sabemos que afecta, porque al final del día el medio ambiente en el que estamos rodeados, ¿no? La contaminación, por ejemplo, por ejemplo, muchos de lo que tú mencionabas, ¿no? Los trabajos que son asignados por estereotipo, por este tipo de roles, ¿cierto? Los trabajos más pesados son asignados a los hombres, ¿sí? Y sí, en estos trabajos asignados a los hombres también hay un mayor riesgo, ¿sí? Hay un mayor riesgo para su salud, ¿no? Entonces, sí, sin lugar a dudas, este parámetro y elemento sociocultural determina un escudo imaginario, ¿no? Que el hombre tiene, pero que no es así. Es completamente imaginario porque está expuesto a la gravedad de cualquier enfermedad y lo dicen las estadísticas sobre las afecciones, ¿no? Bueno, pues le voy a ceder la palabra a Ruth para continuar esta charla. Gracias, maestro. Gracias, Fabián. Y bueno, continuando con la siguiente pregunta, ¿cuáles son las consultas más frecuentes por las que el hombre suele asistir a terapia? ok. En mi caso, yo trabajo con la comunidad LGBT y mayormente las personas que asisten conmigo son población trans, seguido de gays y lesbianas. Entonces, casi no tengo el acceso a el trabajo con personas heterosexuales cis, hombres. Pero sí hay como, digamos que están como alrededor del trabajo, no en la consulta, pero sí alrededor y pueden de repente asistir, pero no son ellos no van con un motivo de consulta conmigo, pero de los casos que de repente escucho con compañeros en las lecturas que encuentro es sobre ansiedad, inseguridades o problemas de pareja. En mi caso, asisten porque tienen alguna duda con sus familiares o con su hijo, su hija, su hija. Entonces, pero no porque ellos quieran asistir, sino son acompañantes en el proceso de sus hijos, hijas o hijes. Y yo quiero agregar aquí, pero creo que sí es verdad que aun cuando atiendes a la comunidad, a personas trans Mm, o a chicos o chicas homosexuales, cierto es que la influencia cultural de los hombres cisgénero heterosexuales también va en la información que ellos han escuchado, ¿no? Acerca de los cuidados sobre la salud. Y esto también impacta, ¿por qué? Porque hay un cambio, hay un discurso en el sentido de que yo me cuido más que tú, pero ¿por qué me cuido más? No necesariamente porque forme parte de un grupo diferente a tu orientación sexual, sino porque la mirada al cuidado de la salud va comenzando a encaminar a que, bueno, ciertas prácticas, ciertas situaciones, ciertos rompimiento de estereotipos acerca de la belleza, acerca del cuidado personal, se prestan y esto me incide a tener mayor cuidado en la salud. Pero, pues como bien lo indicas, ¿no? De manera lateral van estos hombres acompañando a otros hombres, posiblemente de la disidencia, pero que al final del día hay una influencia en los ujú. parámetros culturales del cuidado de la salud. Sí, otra cosa que me gustaría agregar es que, por ejemplo, en los adultos también, y por lo general son papás en los adultos es más complicado que vayan al psicólogo. Y en el caso de los hombres, existe también como esta historia, ¿no? Que yo creo que todos ubicamos cuando tienen, cuando tienen un problema los papás, o cuando tienen un problema los papás en casa, a lo mejor la mamá se iba con la hermana y lo hablaba.
y el papá se quedaba en casa y no sé, ahí hacía el berrinche, pero no lo hablaba. Entonces la mujer de alguna manera es más, se le facilita un poco más que a los hombres el pedir ayuda. Entonces, pues eso también es algo que hace que, pues supongo que no vayan a la consulta. Y los hombres mayores de 75 años todavía es más complicado que asistan. Y en mi caso, pues yo soy de la generación de los papás que todavía los criaron de esa forma en la que tenías que ser fuerte. Entonces, en el que tenías que ser un hombre fuerte. Entonces, sí es más complicado que un hombre adulto asista a las consultas. Aquí se me hace bien interesante porque justo lo veíamos en el taller de masculinidades, que pasaba esto, ¿no? Por a causa del machismo que existe todavía en ciertas familias, es que pues el hombre no puede hablar todavía de sentimientos, no puede hablar Ajá. de esa parte, y entonces qué complicado que desde niño te dijeron, no llores, tú no tienes por qué sentirte así, no hagas esto, tú eres fuerte. Entonces ya de grande, ¿cómo le derrumbas esos esquemas, no? Y haces que por salud mental, pues acuda, ¿no? Con un profesional. Sí, y mencionas, por ejemplo, los sentimientos. A un hombre se le complica un poco más, a un hombre cisgénero tradicional, se le complica un poco más el identificar sus emociones y, por ejemplo, identificar la tristeza. Entonces, no la puede identificar, entonces pasa de la tristeza a la ansiedad y tampoco la identifica. Y de la ansiedad se puede pasar a la depresión y en el momento en el que asiste ya a la consulta es cuando ya tiene un cuadro clínico complejo. Y es que tú lo estás comentando, ¿no? O sea, el pensar en afecciones de esta naturaleza es como sinónimo de debilidad. Yo no Ujú. puedo ser débil, yo no puedo tener depresión, yo no puedo tener un trastorno de ansiedad, ¿cierto? Entonces, todo esto nos lleva a malentender lo que debemos verdaderamente cuidar por precisamente estos elementos, ¿no? De la debilidad, del cero de debilidad para los hombres, solamente fuerza, y eso nos lleva a ocasionar lo que en un video, en una entrevista posterior vamos a revisar, todas las afecciones a la salud integral de los hombres, ¿no? No Sí. sé, Claudia. Muy bien, finalmente me gustaría comentar qué acciones se podrían generar para fomentar una cultura de la salud. Mm, a mí solo me viene una respuesta a la mente y es la educación. Ah, la educación en distintos niveles, en distintos espacios, en el área de la salud, por ejemplo, el tener una introducción o agregar una introducción con perspectiva de género a la hora de recibir a una persona, preguntar su pronombre, su nombre, respetarlo, y en los distintos niveles de la educación primaria, secundaria, preparatoria y universidad, es que ya es como el último lugar en donde podemos tener esta sensibilización, es tener una educación sexual con perspectiva de género. En los distintos niveles, en los distintos espacios. Si no lo tienen, agregarlo. Si ya escucharon y sospechan que deberían de agregarlo, tomar un curso. Pero mi única respuesta es pues, la educación. Bueno, pues muchísimas gracias, Fabián. Creo que al final, como hemos venido principalmente en esta institución indicando, existen diferentes formas de ser hombre. Y en estas diferentes formas de expresarnos como hombres, hay algo que hay un ente que debe permanecer, y es nuestra salud integral. Y esa salud integral y ese bienestar no está ajeno, ¿sí? Y no debe ir separado al ejercicio de la masculinidad.
porque al final del día, este ejercicio de la masculinidad nos permite reconocernos como sujetos vulnerados, ¿sí? Como sujetos en un entorno vulnerable, que si no cuidamos nuestra salud, que si no nos protegemos, que si no nos mimamos también, que si no nos damos los tiempos de descanso, que si no nos regalamos anualmente mínimo un chequeo general, si no hemos acudido nunca a terapia psicológica, porque verdaderamente pudiera ser un mecanismo que nos ayudara a desinflar, ¿no? Por así decirlo, y a sacar todo esto que no dialogamos con alguien más por miedo a la crítica, por miedo al que dirán, por miedo a compartir nuestra intimidad por el hecho de la burla, ¿no? Que es otro elemento que se da dentro de los constructos de la masculinidad. Hay una frase que me encanta de Rita Segato: hay que romper el mandato de la masculinidad, porque el mandato de la masculinidad nos está matando. Y nos está matando precisamente por eso, porque no podemos expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, reconocernos como sujetos que necesitamos de otros, que necesitamos además afecto también, ¿no? Y que en no me cuido, tampoco estoy cuidando a mis parejas, ¿no? Tampoco estoy cuidando a los cercanos, tampoco estoy mirando ni estoy haciendo énfasis al cuidado de mi mamá, de mi hermana, de mi padre, de mis hijos, de mis sobrinos, porque no tenemos esa mirada del cuidado y del autocuidado. Hay que replantear esa forma en que estamos viendo la salud de los otros y la individual, y gracias por permitirnos reflexionar acerca de esto, ¿no? Permitirnos también esta mirada a la población que tú atiendes, que también es otro elemento fundamental. También nosotros tenemos que comenzar a ver que todas nuestras orientaciones sexuales, nuestras identidades, nuestras expresiones de género son elementos fundamentales de nuestro bienestar, de nuestras prácticas, ¿no? Y del cuidado que debemos tener. Muchísimas gracias, Fabián. No sé si quieras agregar algo más. Ruth, Claudia. Que tomé un ejemplo como el ejemplo que está en una de las polaridades, que sería un hombre que no asiste y que no toma en cuenta ninguna opinión, que se resiste, pero creo que en los distintos niveles, incluso a mí, me pasa que de repente no asisto al médico por dejarlo pasar, y es que las prácticas o la enseñanza que se tuvo se manifiesta en distintos momentos, entonces siempre hay que revisarnos un poquito, y te menciono, o sea, en ocasiones yo no asisto, o yo mismo he pensado como persona homosexual, cuando tengo otro amigo homosexual, de repente ay, como que es medio débil, pero lo pienso y digo, ay, no, pues, entonces, esto es es un trabajo constante y siempre va a estar ahí a lo mejor mostrando ceñitas. Entonces, hay que revisarnos un poquito y seguir trabajando. Muchísimas gracias. Que tengan excelente día y seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias.